Listo. Entonces, como habíamos mencionado, hablaremos del día de hoy en complicaciones de histeroscopia. Declaramos que no tenemos ningún tipo de conflicto de interés con la charla que vamos a presentar a continuación. Con respecto al contenido y el desarrollo de la conversación de hoy, vamos a hablar acerca de la introducción, un poquito de historia, un poquito de la parte de las diferencias entre histeroscopia diagnóstica versus la quirúrgica, el uso de la histeroscopia, las terapias preoperatorias, las complicaciones que podemos encontrar operatorias en los medios y las posoperatorias, y al final daremos unas conclusiones. Con respecto a la introducción, entonces podemos decir que existe un aumento en el número de procedimientos histeroscópicos debido al gran avance en las nuevas tecnologías y la confianza del cirujano. Se ha ejercido una disminución en la presentación de las complicaciones debido a el mismo avance de las tecnologías y la misma confianza de estos. Se ha evidenciado en la literatura que podemos encontrar incluso complicaciones histeroscópicas diagnósticas a corto plazo hasta el 0.13%, que es un bajo porcentaje, y que sí puede ser un poquito superior cuando hacemos histeroscopias quirúrgicas, pero a corto plazo sería un porcentaje del 0.95%. Y tenemos que tener en cuenta que existe una diferencia entre realizar una histeroscopia en consultorio versus una histeroscopia quirúrgica. Con respecto a la historia, entonces vamos a hablar que acerca del siglo XIX se inició la parte de la endoscopia, donde más o menos en 1853 el doctor de Sormeaux creó la primer endoscopio satisfactorio, donde en 1869 Pantonelli lo que hizo fue realizar la primera histeroscopia exitosa, y hacia 1879 Nitzen, que es el padre de la endoscopia moderna, nos permitió conocer la parte del cistoscopio y el uretroscopio, y hacia 1898 ya Claude, conociendo toda la parte de la historia previa, hizo un tratado de histeroscopia, y en 1907 David hizo la parte de la iluminación del histeroscopio o del endoscopio como tal. Hacia 1919 Rubin lo que hizo fue la distensión de la cavidad con gas, y en 1928 Gauss lo que nos permitió hacer fue el uso ya de agua para poder distender el útero, y hacia 1970 ya cambiamos el medio acuoso por gaseoso con el uso del CO2. Bueno, entonces una pregunta importante que nos debe iniciar en esta conversación es ¿qué se debe pensar antes de realizar una histeroscopia? Antes de realizarla debemos pensar si tenemos indicación, si se conoce la paciente y la enfermedad a abordar, si se conoce el consentimiento informado para poder realizar el procedimiento, si tenemos un entrenamiento adecuado para poderla realizar y contamos con un equipo necesario y que este sea funcional, si contamos con un listado de chequeo, y también saber cómo manejar las complicaciones. Con respecto a la parte de la diferencia entre la histeroscopia diagnóstica y la quirúrgica, tenemos que decir que la histeroscopia diagnóstica es un procedimiento que obviamente es bajo visión, que podemos hacer en la diagnóstica, controlar el avance del histeroscopio, que podemos realizar y como controlar la parte de las complicaciones por falta de la experticia del operador, que es menos frecuente que se realice en la histeroscopia diagnóstica. Y con respecto a la parte de la histeroscopia quirúrgica, tenemos que decir que es una técnica que fue desarrollada por el doctor Stefano Betocchi, que usualmente la vaginohisteroscopia sin anestesia es uno de los procedimientos que se podría realizar tanto en diagnóstica como quirúrgica, pero que también podemos llevar a esa paciente a quirúrgica para vaginohisteroscopia, para hacer la parte de la resección de pólipos, la liberación de sinequias, el retiro de cuerpos extraños, y una parte central de la histeroscopia quirúrgica es que usualmente podemos utilizar diámetros mayores de los receptores y que las complicaciones son escasas. En un estudio que fue realizado en la revista de cirugía mínimamente invasiva en el 2007, encontramos que hicieron una diferenciación entre la histeroscopia diagnóstica y el porcentaje de complicaciones siendo diagnóstica, donde encontraron que el fallo del procedimiento se puede ver hasta en un 3.8%, que se pueden generar complicaciones como las reacciones vasovagales hasta un 0.97%, que se puede realizar una perforación uterina hasta un 0.13% en una diagnóstica, y que la infección, el porcentaje es muy bajo, es de menos del 0.01%, igualmente que el embolismo gaseoso. Cuando nos vamos y nos vemos la parte de las complicaciones en la histeroscopia quirúrgica, podemos ver que la mayor complicación, siendo también baja, absorción excesiva de líquido hasta un 0.06%, la perforación uterina se puede encontrar hasta un 1.6%, la parte de las lesiones viscerales es baja de 0.02%, y la necesidad
y la necesidad de transfusiones de 0,03% cuando tengamos pacientes que presenten una hemorragia mayor de 500 mililitros. Y la parte infecciosa, como la endometritis, es baja hasta un 1,5%. Bueno, aquí sí me gustaría intervenir un poquito. Lo que dice la doctora Karina es muy cierto. La diferencia en complicaciones es un poco más hacia la histeroscopia quirúrgica debido, como dijo la doctora, al mayor diámetro de los equipos, porque uno ya tiene que utilizar mayores herramientas para poder realizar este procedimiento, y que pues obviamente son procedimientos más complejos que los que uno realiza en una histeroscopia diagnóstica o en una histeroscopia oficinal. Entonces esto nos conlleva a mayor tiempo, a mayor manipulación de los tejidos, a mayor uso de energías también en la histeroscopia quirúrgica, y obviamente esto pues nos conlleva un poquito a que haya más, que sea más propenso a las complicaciones. Y en cuanto a la vaginoscopia pues sería, digamos, es un método de entrada al útero ideal en pacientes que de pronto estén en histeroscopia oficinal, que no tengan anestesia, porque no pinza uno el cuello, no manipula tanto el cuello y produce menos dolor. Uno podría incluso hacerlo en ciertas histeroscopias operatorias, en las cuales son procedimientos por lo menos menores, que uno puede utilizar un histeroscopio de Betocchi, pero ya, por ejemplo, para procedimientos más como una miomectomía o una metroplastia o procedimientos pues ya más complejos, en esto sí se requiere mayor manipulación. Entonces obviamente sí es ideal que esa paciente sí bajo anestesia, y como pues ya dije, entonces esa mayor manipulación conlleva al mayor número de complicaciones en la histeroscopia quirúrgica versus la diagnóstica. Eso sigue, Cari. Bueno, con respecto a la parte de la histeroscopia en consultorio, tenemos que decir obviamente que es una histeroscopia diagnóstica. La dificultad más frecuente que podemos encontrar en esta histeroscopia diagnóstica es el paso del orificio cervical externo. Estas complicaciones pueden verse porque de pronto el cuello sea, el orificio sea puntiforme, esté atrófico, haya sido sometido a conizaciones, o cuando vemos el orificio cervical interno que tenga sinequias. Es una parte clave es identificar los signos de malposición durante una histeroscopia, que puede verse cuando tengamos un endometrio que esté engrosado, cuando no tengamos visualización de los tubarios, o cuando veamos un aleteo del endometrio, que puede ser usualmente cuando lo veamos insuflado, sea con gas o con líquido, y tenemos que definir como primera medida un trayecto intramiometrial que puede tener, endometrial, perdón, que tiene estas características, o también lo importante es definir que no tengamos un trayecto intramiometrial. El trayecto intramiometral lo vamos a sospechar cuando tengamos una paciente que tenga dolor inmediato durante la realización del procedimiento, que tenga una cavidad de aspecto tubular sin el ostium tubarius, cuando observemos un tejido que esté trabeculado. Usualmente ese diagnóstico inmediato nos va a poder evitar complicaciones como realizar una perforación uterina, y también nos va a permitir hacer una intervención como reposicionar el endoscopio. Con respecto a la parte del uso de la histeroscopia, es importante mencionar que se usa para trastornos menstruales, la parte de la infertilidad, la corrección de trastornos mullerianos, como por ejemplo la presencia de tabiques uterinos, la parte de sangrados posmenopáusicos, pérdida recurrente del embarazo, los pólipos, las miomas, la parte también de pacientes obstétricas que tengan retención de restos ovulares es un gran ayuda a realizar histeroscopia, la liberación y retiro de dispositivos intrauterinos y la hiperplasia endometrial. Entonces, cuando vamos a clasificar las complicaciones, las podemos clasificar como operatorias, y dentro de estas podemos encontrar la incapacidad de dilatar el cuello uterino, la parte de presencia de laceraciones cervicales, la perforación uterina, la lesión intestinal y vesical, y la parte de las hemorragias. Con respecto a la parte de las complicaciones, de acuerdo a los medios utilizados, podemos encontrar complicaciones como la hiponatremia, la embolia gaseosa y la absorción excesiva de líquidos. Y con respecto a las complicaciones posoperatorias, nos encontramos con infecciosas como la endometritis, clínicas posoperatorias, dolor y infecciones. Entonces, con respecto a los tratamientos preoperatorios, se dijo que aproximadamente en el año 2000, en la revista de ginecología y obstetricia, cuando hablan de complicaciones de histeroscopia quirúrgica, se evidenció el uso de hormona liberadora de gonadotropina, que se asociaba hasta 4 a 7 veces mayor complicaciones quirúrgicas. Usualmente la complicación mayor en ese estudio fue evidenciada por la parte de perforación. Y nos encontramos con una actualización que fue publicada en la revista de cirugía mínimamente invasiva, donde evaluaban el efecto del misoprostol preoperatorio, sea oral o sea vaginal, en pacientes que iban a ser llevadas a histeroscopia. Es un ensayo que fue controlado y autorizado. Tuvieron 275 pacientes, de las cuales le administraron vía oral o vaginal, de acuerdo a los grupos A o B o C, que ahorita les voy a definir, 200 a 400 miligramos de misoprostol, y adicional les daban 30 miligramos de vitamina B6, comportándose este último como el placebo.
Entonces, cuando encontramos en esta tabla la parte de los hallazgos los hallazgos intraoperatorios de misoprostol oral versus vaginal y lo compararon con los grupos de control, resulta que el grupo A es el grupo que solamente le administraron vía oral vitamina B6, pero vaginal le dieron misoprostol. Al grupo B lo que le hicieron fue darle misoprostol oral y le dieron vitamina B6 vaginal, y el grupo C tuvo tanto vaginal como oral vitamina B6, encontrando que con respecto a los hallazgos, a las características que vemos acá, como son la dilatación cervical, el ancho cervical, la necesidad de dilatación cervical, la duración de la dilatación cervical, el grado de facilidad de la dilatación, la duración del procedimiento histeroscópico y la aceptabilidad de la paciente, podemos encontrar que es estadísticamente significativa para el grupo C. Es decir, que el grupo C, que fue el que no recibió ninguna intervención, tuvo mayor limitación con respecto a las variables mencionadas previamente. Otro hallazgo importante fue en esta tabla donde podemos hallar la comparación de esos mismos hallazgos, pero en pacientes premenstruales y pacientes posmenopáusicas. Encontraron también las mismas características que fueron evaluadas, como el ancho cervical, la necesidad de dilatación cervical, la duración de la dilatación cervical, el grado de facilidad de esta misma, la duración del procedimiento y la aceptabilidad de los pacientes, encontrando que es estadísticamente significativo para el grupo de pacientes premenopáusicas y dentro del grupo de control. Lo que podemos dar como conclusión es que el misoprostol es más efectivo para la dilatación cervical de forma preoperatoria en pacientes que sean premenopáusicas, que no tiene efectos benéficos hasta ahora demostrados en pacientes posmenopáusicas, y tiene un evento, pues tiene efectos adversos importantes de acuerdo a la vía de administración, sea vaginal o sea oral, encontrando mayor efectos adversos en la administración oral. Y como una conclusión grande es que se necesitan más ensayos controlados aleatorizados para poder establecer otras conclusiones. Es importante también mencionar que esas pacientes posmenopáusicas se recomiendan mucho del uso de medicación preoperatoria para poder ser llevada al procedimiento, pero en este estudio solamente evaluaron misoprostol. Escúchame un segundo, quiero ahí, escúchame Felipe también, quiero hacer quiero presentarles una anécdota. Esto más es más una cosa anecdótica. Hace muchos años, muchos años, cuando yo estaba empezando a hacer histeroscopia, esto del misoprostol es una discusión eterna. Y ustedes lo ven y esto hay una cantidad de artículos que lo soportan y no lo soportan. Entonces yo dije, voy a ir a buscar la fuente. Entonces en algún congreso, le estoy hablando hace por lo menos más de 15 años, tuve la oportunidad de conocer a Stefano Betocchi. Y estaba él, lógicamente, dictando una charla, era uno de los invitados estrella del congreso. Y la idea era hablar sobre algo de miomectomía histeroscópica, alguna cosa, y yo le pregunté al final. Entonces le pregunté y le dije, oígame, hay una discusión que siempre hemos tenido con muchos colegas frente a las ventajas de utilizar misoprostol. Entonces, yo quiero preguntarle a usted no es el padre de la histeroscopia, pero sí por lo menos el padre de la histeroscopia moderna, ¿cuál es su opinión frente al uso del misoprostol? Entonces me dijo, mira, yo no lo uso nunca, no le veo nunca ninguna justificación a tener que utilizarlo, nunca lo he utilizado. Ahí me quedó sonando las palabras de él y yo decía, claro, digamos, obviamente cuando usted estaba haciendo la exposición y decía que hay mayor necesidad de dilatación o no dilatación. Uno de los puntos importantes en histeroscopia, y yo lo quiero volver a resaltar porque uno lo habla, lo dice en las charlas de los congresos, pero desafortunadamente en la práctica uno lo ve que la gente lo sigue haciendo. Estamos hablando de histeroscopia de quirófano, no estamos hablando de histeroscopia oficinal. Y ustedes ven que la gente pone su espéculo, pinza el labio anterior del cuello, y automáticamente, casi me atrevería a decir, sin mirar el cuello, sin mirarlo, sin haber hecho como una prueba a ver si le pasa o no le pasa, automáticamente le dice a la instrumentadora, pásame el dilatador. Entonces empieza a meter ese dilatador, además a la fuerza, muchas veces sin haberlo humedecido con silocaína. Y claro, eso ya ese cuello sangra, el riesgo es que esto no me pasa, ay, ya me pasó. Entonces pasa el siguiente dilatador. Y muchas veces yo les explicaba en la presentación anterior, es porque uno necesita, entre comillas, dilatar mucho, porque el calibre del histeroscopio es importante. Primer consejo, que se lo repito para la práctica de ustedes en las siguientes histeroscopias que van a hacer a partir de mañana, del lunes. No pongan la camisa de succión desde el comienzo. Entren con el histeroscopio diagnóstico sin poner la camisa de succión. Primer escenario. Y segundo escenario, primero, digamos,
miren el cuello, miren la forma del cuello, hagan las maniobras para entrar adecuadamente, rotar el histeroscopio, mover la fuente de luz para darle la angulación mayor a 45, el histeroscopio acuérdense que entra a 30 grados, uno lo puede angular a 45, a 60, pero deben tratar de buscar la forma del cuello con paciencia, sin prisa, y yo les puedo asegurar que pueden entrar, discúlpenme el porcentaje, por encima del 98% de las histeroscopias sin tener que utilizar ninguna medicación. Habrá un 2% de pacientes que de pronto serán histeroscopias fallidas. Tú citaste algo de sinequias en el cuello uterino. Estas sinequias son muy frecuentes en las pacientes posmenopáusicas. Con calmita, con calmita. Pone uno el histeroscopio, deja que el agua le haga presión, meta el grasping, con el grasping o con la tijera muy suavemente, ubíquese dónde puede ser, estoy hablándole de posmenopáusicas, incluso por encima de 75 años, que usted encontró un engrosamiento, un pólipo como hallazgo incidental, o que la paciente sangró, lo que sea. Y estoy hablando en ese tipo de pacientes que tienen unos cuellos casi prácticamente atróficos, con calma, va uno entrando, dilata un poquito con el grasping, pero viendo, no con el dilatador, sino con el histeroscopio ahí, abre uno con el grasping, identifica cuál es exactamente el orificio cervical, que muchas veces está ocluido por la sinequia. Se han descrito maniobras con tijera para poder tratar de cortar esas sinequias. Y termina uno entrando. Y ustedes ven muchos artículos, mucho en revistas, en libros, que se llama histeroscopia en cuellos difíciles. Y esa es una de las maniobras que más se habla. Dilatar un poquito con el grasping, dilatar un poquito con la tijera. Yo tampoco puedo pontificar aquí y decirles, es que no usen misoprostol. No, yo no lo uso, y yo no lo uso nunca. No lo uso nunca en premenopáusica, posmenopáusica, como tenga el cuello, yo a ninguna paciente le pongo misoprostol. Pero quien lo usa, lo respeto, y lo siga utilizando, y no significa que está haciendo una mala práctica, ni muchísimo menos. Pero que lo digo yo, y vuelvo y le digo, no lo estoy diciendo yo, lo dijo Betoki hace muchos años, que él nunca utilizó misoprostol en ninguna paciente. Entonces van a encontrar literatura, van a encontrar muchos colegas que lo utilizan. A mi modo de ver, la utilización del misoprostol a veces puede en cierto modo reblandecer mucho el cuello, entonces hace que el agua se devuelva más fácil, como que el cuello se reblandece y se devuelve ese líquido. Entonces, en ocasiones, puede ser peor el misoprostol porque ya reblandece tanto el cuello que facilita el retorno del agua. Bueno, quien lo usa y piensa que está más cómodo y entrar, está bien. Pero para nuestros residentes, que es el gran porcentaje de este target que nosotros tenemos en estas presentaciones, y para la gente que está empezando a hacer histeroscopia, no se acostumbren a utilizarlo. Si ya ustedes lo ven que están teniendo muchas histeroscopias con entradas fallidas, piensen que de pronto háganlo y lo empiecen a usar. Pero si hacen las maniobras que les estoy diciendo, no dilaten, piensen el cuello si están haciendo histeroscopia quirúrgica, identifiquen adecuadamente el cervix y hagan las maniobras rotacionales del histeroscopio. Primero que todo, la posibilidad que tengan una perforación, una falsa ruta, va a ser muchísimo menor. Y segundo, de pronto, tú en algún momento hablaste ahorita que previene algunos eventos adversos. Claro, qué arte era que el paciente haga diarrea si tú le diste misoprostol tomado, o qué arte era que el paciente de pronto haga una fiebre ahí, ahora principalmente con fiebre, ahora todo el mundo asusta y lo hospitaliza. Y acuérdense que el misoprostol puede tener esos efectos adversos como tú lo estás citando. Es un consejo, es una experiencia personal, ténganla en cuenta, tomen esto y sigan. Listo, doctor, muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario complementario frente al tema. Cuando uno va a hacer una histeroscopia, y va a ser una histeroscopia o quirúrgica o diagnóstica, y uno entra con dilatación previa, pues está obviando el diagnóstico del canal endocervical. En muchas oportunidades, gran parte de la patología que genera todas las complicaciones en dolor pélvico, dolor perineal, está asociado a procesos inflamatorios del canal endocervical. Y si uno lo dilata antes de verlo, pues elimina completamente el diagnóstico y, como decía hace un rato el doctor Juan Carlos, puede uno exponerse a hacer falsas rutas que no tienen ninguna razón de ser. Cuando uno quiere hacer una histeroscopia, pues muchos métodos se han hablado para acceder con el lente a través del orificio cervical externo, que si se pinza, que si no se pinza, que si, bueno, mil cosas se dicen sobre el tema, pero yo siempre insisto, si yo quiero hacer un diagnóstico oportuno, si quiero hacer un diagnóstico regular, y si quiero hacer un diagnóstico que de verdad me deje a mí algún sentido, nunca hago una dilatación previa a meter el lente.
Ahora, si existe algún tipo de obstrucción a través del canal y yo estoy utilizando el histeroscopio para ver el canal, pues puedo utilizar el instrumental propio del histeroscopio para liberar lo que me esté en un momento dado obstruyendo el acceso a la cavidad endometrial. Betoki y yo también tuve alguna charla por allá en el año 2000 en Barcelona con el doctor Betoki. Hablábamos sobre cuál era el proceso más adecuado para enseñarle a la gente a utilizar la histeroscopia y a acceder con histeroscopias de verdad fundamentales. Y él decía, hombre, lo único que uno debe acceder y de lo único que tiene que estar uno seguro de poder acceder es al orificio cervical externo. Si uno accede al orificio cervical externo y visualiza completamente el canal, seguramente la histeroscopia se va a resolver sin ningún inconveniente. Que si algunos, como yo, entramos utilizando pinzamiento del cuello o no, en algunas oportunidades yo diría que el 75% de las veces yo no pinzo el cuello para acceder al canal endometrial, al canal endocervical y hacer la histeroscopia, porque siempre he considerado que la pinza adicional es un motivo de distracción y un motivo de incomodidad. Entonces, yo siempre insisto, yo como Juan Carlos hace 1000 años no utilizo el misoprostol. Nunca lo he usado porque me parece que en nada beneficia realmente las cosas. Además, si uno tiene un canal endocervical firme, no infiltrado o edematizado por la presencia o la afluencia de agua al canal, favorecería las complicaciones de acceso. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces continuando con la parte ya de las complicaciones operatorias, podemos definir que una de las complicaciones era la incapacidad de la dilatación cervical. Usualmente esta complicación la podemos ver cuando tengamos requerimientos de uso de receptores más grandes, como de 7 a 9 milímetros. Aquellas pacientes que ya habíamos mencionado la parte de uso de agentes de maduración cervical preoperatoria y la parte de las recomendaciones que nos han dado el día de hoy. También es importante evidenciar que una incapacidad, pues una de estas complicaciones de no poder dilatar el cuello se ve porque la paciente no tenga una posición operatoria adecuada. También hay que evidenciar que hay 3 cosas importantes que se pueden evidenciar durante la incapacidad de la dilatación cervical, y es que hay que valorar el dolor en caderas o en miembros inferiores por la misma posición y que obviamente también limite la posibilidad quirúrgica. Y también hay que estar muy centrados en que hay que prevenir las lesiones nerviosas por la misma posición y la vigilancia de las mismas lesiones cervicales. Con respecto a una intervencióncita muy corta. Yo les insistí mucho en la laparoscopia de acomodar nosotros el paciente, no el auxiliar, ni el interno, ni entonces el primero que uno vea por ahí, dígale, ay, ya anestesiaron la señora, porfa, ayúdeme con los estribos que no se los puse. La responsabilidad de la acomodación del paciente es nuestra. Nuestra, estamos hablando como de ginecólogos, o nosotros mismos, o del residente. Pero la paciente en histeroscopia, clarísimamente son procedimientos más cortos que una laparoscopia. Obviamente no es lo mismo la acomodación de un paciente y la importancia de acomodarlo para una sacrocolpopexia o para una cirugía oncológica que para una histeroscopia diagnóstica que puede durar corto tiempo. Pero acuérdense que puede haber una cirugía larga por histeroscopia, una cirugía que estamos hablando de pronto 45, 50 minutos, y ahí puede haber una lesión de una neurapraxia. Entonces, ojo que puede haber lesiones por mala acomodación del paciente. Los pacientes en laparoscopia y en histeroscopia, independientemente de lo que diga el anestesiólogo, y más ahora que los anestesiólogos están tan estresados con estas intubaciones por la aerosolización y todo esto, los pacientes se acomodan despiertos. Si el anestesiólogo dice, no, espérame, la duermo y la acomodas, claro, si quiere, la acomodo despierta, le bajo las piernas, pero ya dejo los estribos en la posición que es, y ahí sí, después la acomodamos ya dormida. Pero por favor, la paciente debe ser acomodada en los estribos despierta y a las necesidades, como tú lo decías, porque una mala acomodación de la histeroscopia, el paciente va a estar, digamos, si la paciente es histeroscopia, laparoscopia, de pronto lo acomodamos muy bien para la histeroscopia, pero lo acomodamos mal para la laparoscopia. Y entonces toca ahí con el paciente vestido, entonces acomódelo y alguien metiéndose por abajo, acomodarle los estribos. La posición del paciente es muy importante. Siguiente.
Listo, muchas gracias. Con respecto a la parte de la laceración cervical, tenemos que tener en cuenta que usualmente se presenta por dificultades en la dilatación. Esos cuellos que estaban estenóticos, como nos había referido el doctor Montenegro, que también es una parte muy importante, nos puede hacer incluso lesión cervical, creándonos también falsas rutas que nos lleven a perforación de del cuello, y tenemos que tener en cuenta que hay unos factores de riesgo que tenemos que tener presente antes de llevar a la paciente al procedimiento, que tenerle en cuenta la parte de esta complicación, que usualmente son las pacientes nulíparas, las pacientes que han sido sometidas a crioterapia, a conizaciones, las pacientes que han tenido cesáreas anteriores o las mismas que tengan déficit de estrógenos en posmenopáusicas tienen mayor riesgo de que podamos ejercer una laceración cervical durante el procedimiento. Otro aspecto importante es la realización de traumatismos, que usualmente nos pueden generar un sangrado que nos va a entorpecer la parte visual durante el procedimiento y nos da un alto riesgo de paso de medio de contraste a la circulación. Entrando a una de las complicaciones quizás más temidas durante la histeroscopia es la perforación uterina. Tenemos que decir que es una complicación que ocurre en muy pocos casos, 14.2 por 1000 casos, que se puede producir si no se diagnostica correctamente una falsa de ruta intramiometral, que lo habíamos definido previamente, y existen unos indicadores claros de que la paciente está ante una perforación uterina. Es aquella paciente que tenemos con una distensión uterina que cae abruptamente durante la realización del procedimiento, la paciente que inicia con dolor inmediatamente durante que veamos asas o intestinales o epiprón durante el procedimiento y que comience con un sangrado excesivo. Para ayudar como a proceder durante la perforación uterina, tenemos que tener en cuenta que, uno, hay que interrumpir el procedimiento. Dos, si la paciente tiene mucho sangrado, pues vamos a controlar el sangrado. Vamos a observar a esta paciente y de acuerdo a la observación vamos a tener que definir si esa paciente la vamos a llevar a la laparoscopia o a la laparotomía. Y de acuerdo a eso coordinar, si no requiere ni la laparoscopia ni la laparotomía, definir nuevamente una intervención que está estimada que mientras yo tengo un trayecto erróneo ya cerrado, pues se prefiere no realizar el procedimiento antes de un mes. Otra parte del contexto de la perforación uterina puede ocurrir durante, pues en pacientes que han nulíparas, las pacientes menopáusicas, el uso de agonistas de la GnRH, las pacientes que han sido llevadas previamente a biopsia de cono en el cuello. El que los úteros sean retroversos también nos ayuda mucho a realizar las perforaciones uterinas, o que realicemos una fuerza y debida al entrar en el instrumental. En este artículo, que fue publicado en la revista de ginecología laparoscópica en el 2002, nos habla sobre ese mismo riesgo de perforación uterina. Realizaron un estudio en 2.116 pacientes, fue un estudio observacional donde evidenciaron en esta tabla, por ejemplo, la indicación usualmente de esas histeroscopias y el riesgo de perforación de esas pacientes. Y como ya lo había mencionado el doctor Juan Carlos, esas pacientes que tenían sinequias, que fueron llevadas a liberación de estas, tienen el mayor porcentaje de perforación, hasta un 7.54%. Cuando compararon el riesgo de la perforación de esas pacientes pues, que iban a hacer liberación de sinequias con otros procedimientos histeroscópicos, evidenciaron que también se puede evidenciar cuando hacemos una resección de miomas, cuando hay resección de pólipos o cuando vamos a entrar a hacer una endometrectomía. Una de las conclusiones de esto es que la perforación es baja, en 1.61%, que también se puede encontrar una facilidad en el diagnóstico intraoperatorio. Por ejemplo, en esta fue el 97% que pudieron diagnosticar durante este procedimiento que estaba perforado, que usualmente la perforación puede realizarse con la punta del receptor hasta en un 64.5%, y que durante la dilatación cervical, usando la parte de los dilatadores, también se puede ejercer perforación uterina hasta en un 32.5%. Podemos establecer que las complicaciones graves son poco frecuentes, pero que sí se pueden ocurrir durante el procedimiento histeroscópico, y también es importante identificar esos factores que nos van a dar alerta de que esa paciente necesita observación por parte de nosotros. Bueno, un punto importante aquí que yo sí quería resaltar es lo que decía Karina, es que no toda perforación uterina es igual a la laparotomía o es igual a la laparoscopia. Esto ahí sí depende mucho del momento, primero de una identificación temprana en los signos de perforación uterina, y segundo, del momento en el cual ocurre esta perforación. Si la perforación ocurre durante la dilatación cervical o durante el paso del histeroscopio, en el cual uno no ha utilizado energías ni ningún material, digamos, punzante, uno lo que podría hacer es, lo primero sí, como dijo Karina, interrumpir el procedimiento, y esas pacientes pueden ser dejadas en observación para mirar si en algún momento hacen algún signo que nos haga sospechar ya sea un sangrado
intraperitoneal, una hemorragia intraperitoneal, pacientes que presenten shock o abdomen distendido, esas pacientes obviamente sí deben ser intervenidas. Pero si la paciente de pronto ya pasa un tiempo de observación en el cual ya tolera la vía oral, está asintomática, uno podría definir si termina el procedimiento ese mismo día bajo guía ecográfica o bajo guía laparoscópica o si difiere el procedimiento. Pero si la perforación se da, por ejemplo, si uno está haciendo una miomectomía durante el uso de energía con el resectoscopio, pues aquí ya es un poco diferente, ¿no? Entonces, en esos casos ya el riesgo de que de verdad haya una lesión de alguna víscera hueca como el intestino, la vejiga, es un poco más alto y esas pacientes seguramente sí requerirán con mayor seguridad de pronto por lo menos una laparoscopia diagnóstica para poder descartar, eso sí, la lesión de algún otro órgano. Listo. Completamente de acuerdo, Felipe, y hay dos situaciones importantes. Yo haría una salvedad adicional y también dependiendo de las coronarias del cirujano, porque resulta que esa sensación de usted pasar al histeroscopio diagnóstico, perder, como tú lo referiste, la distensión de la cavidad, ya usted no ve nada. Usted sabe que usted pudo haberla perforado porque sabe que al comienzo vio algo y después ya no ve nada. Y no ve nada pues por razones lógicas, porque el agua se fue intraperitoneal, se fue intraabdominal. Entonces, lógicamente, pues no permite distender la cavidad. Empieza usted a ver una cantidad de cosas ahí amarillas, no se ubica claramente, no entiende qué es. Cuando menos se da cuenta, entonces la paciente, uno ve algo que le parece una asa intestinal. Y en ese momento, como usted lo decía, eso es con una estructura de un calibre igual, no, yo creo que menos que una cureta de Novak. Entonces, o que un dilatador de Hegar delgado, porque eso es el diámetro de un histeroscopio diagnóstico. Entonces, en ese escenario, si la perforó, tranquilo, tranquilo, espérese, vigílela, como usted lo decía, déjela en observación, hágale un cuadro hemático a las 6 horas. Obviamente, si usted le va a pedir una ecografía, por Dios, pues le va a encontrar líquido libre, porque es el agua que usted mandó a la cavidad. Entonces, ese líquido libre no es una indicación que la señora le esté sangrando. Y como usted decía, la posibilidad que se pueda llegar a perforar realmente y se produzca una lesión, que es el temor de uno, una lesión intestinal, con un esteroscopio diagnóstico en el que usted no utilizaba energía, no ha metido una tijera, solamente fue como usted dijo, de pronto quien dilató o quien le pasó el esteroscopio, esa paciente lo menos que hay que hacerle es mirarla por arriba. Cuando estoy hablando de mirarla por arriba es por la laparoscopia o por la laparotomía. Un pecado hacerle una laparotomía para un puntico en el cual, pues obvio, toda la sangre es escandalosa y el útero ahí la pared le escurre. Y pues lógico, usted le puede poner un poquito ahí de electro, le pone un punto, pero igual le va a parar solo. Tengo colegas que les ha pasado eso y le ponen oxitocina al paciente. A ver, dígale caso, póngale un tranexam para que no le sangre. Y ya, pero déjela en observación, no necesita ni siquiera dejarla de un día para otro. Déjela unas 6 horas, hágale las 6 horas otro cuadro hemático. Un cuadro hemático, la hemoglobina está normal. Pues nada, simplemente haga una vigilancia del paciente en casa, cualquier sintomatología que el paciente le avise. La gente no le va a desangrar por un huequito en el útero de menos de, no sé, 5 milímetros. Y el otro punto, ojo con esto, maneje adecuadamente la información con el paciente. La palabra perforación es un término para nosotros, para el seminario, para el término médico. No utilicen, por favor, la palabra perforación ante los pacientes, ni ante el familiar. No, es que mire, estamos en el esteroscopio y se perforó el útero. Una perforación es como una perforación con herida de bala. Una falsa ruta. Una falsa ruta. El paciente, usted le explica, entramos, una entrada muy difícil, el cuello estaba muy cerrado, el útero estaba en una posición, un útero muy hacia atrás, y el histeroscopio terminó haciendo una falsa ruta, y la falsa ruta es eso, una ruta que no era la adecuada, por eso se llama falsa ruta, y terminamos con un paso a la cavidad uterina, perdón, a la cavidad abdominal. Pero no utilicen ese término perforación uterina ante el familiar, utilícenmelo en lenguaje médico, pero no en términos para el familiar, porque y entonces no, y el doctor dice que le perforó el útero, imagínense, quién sabe qué más le habrá perforado, qué más le habrán roto. Entonces, esa terminología que me ha pasado, porque algunos colegas, por ejemplo, dicen, no, yo le digo al paciente y le dije que le había perforado, esa perforación es bastante agresivo el término. Utiliza el término falsa ruta, en el fondo es igual, pero desde el punto de vista para el paciente, pues tiene una connotación en que tuvieron una falsa ruta, tocó dejarle en observación unas horas, hubo necesidad de hacer una laparoscopia, en la laparoscopia le pusieron un puntico, se coaguló, etcétera.
a usted decir es que perforé el útero de su señora. Entonces, ojo con eso, como consejo. Siguiente. Gracias, doctor. La otra parte es otra complicación son las lesiones de órganos vecinos, como ya lo habíamos visto, asociados a esa misma perforación uterina. Usualmente el más frecuente es perforar intestino o vejiga. Con respecto a las salvedades de las lesiones de los órganos vecinos, tenemos que referir que el uso de corriente monopolar es una de las principales causas de daños tisular, que se produce obviamente de haber hecho una falsa ruta intramiometrial, y que las lesiones más frecuentes obviamente está el útero, la vejiga, el intestino, pasar el epiplón, y el mayor de los riesgos es llegar a vasos sanguíneos. Con respecto a la parte de la corriente eléctrica, se dice que mientras menos potencia tengamos, pues vamos a evitar la carbonización de los tejidos y preservar también el instrumental, que el electrodo debe ser neutro y se debe poner en un lugar cercano al útero, y que el receptor bipolar es el que probablemente nos produzca mayor seguridad durante el procedimiento. Una de las complicaciones asociadas está la hemorragia, es una incidencia muy baja, hasta el 2.4%, en su mayor parte se logra controlar con coagulación y durante maniobras durante la misma histeroscopia, pero en algunos lugares, en algunos momentos vamos a tener pacientes que van a requerir maniobras adicionales como un balón, una sonda de Foley, que nos van a ayudar a controlar el sangrado. También hay que tener pues en cuenta que la coagulación con el rollerball también suele controlar el sangrado, y hay que tenerlo presente cuando tengamos este evento, y que existe mayor sangrado cuando vamos a hacer procedimientos como una miomectomía, una ablación endometrial. Hay que tener en cuenta cuando tengamos como cortes profundos que vayan a comprometer los vasos, o que tengamos una mala visión que probablemente nos lleve a esta complicación. Con respecto a la parte de las complicaciones del medio, encontramos que existen los medios gaseosos y los medios líquidos, esto ya fue mencionado previamente. Sin embargo, es importante porque tenemos una complicación muy importante que es de acuerdo a los medios de distensión. Tenemos que los medios líquidos pueden ser conductivos, usualmente electrolitos como el lactato o la solución salina, que pues se intenta tratar con bipolar, y que usualmente no debería ser superior a la instilación de 1000 mililitros. Y los no conductivos... Cari, perdón, interrumpo, creo que aquí quedó trocado. Creo que son los no electrolíticos los que no... conductivos. El límite es hasta 1000 y uno debería utilizar energía así bipolar, como dices ahí, pero los no electrolíticos. Y los electrolíticos son los del lactato de Ringer, la solución salina, en eso sí se puede utilizar bipolar, pero el límite de uso puede ser hasta 2500. Hasta 2500, ok, doctor. Sí, creo que de pronto fue cuando lo pusiste, quedó como trocado. Listo, doctor, gracias. Con respecto a la parte de los requerimientos durante el procedimiento, se necesita ejercer una presión de 0 a 200 milímetros de mercurio, un flujo que llegue hasta 500 mililitros, aunque la literatura refiere que con 200 mililitros minuto es un flujo adecuado. La presión de expiración usualmente puede ser hasta 0.25 bar o presiones atmosféricas, que la presión de irrigación usualmente puede ser hasta 75 milímetros de mercurio, y la distensión uterina para poder obtener una visión óptima se encuentra cuando tengamos mínimo 50 milímetros de mercurio. Una de las recomendaciones establecidas es que se debería en la actualidad utilizar bombas automáticas para cálculos con exactitud del déficit hídrico que nos prevea las complicaciones. Entonces, con respecto a la parte de la absorción excesiva de líquidos, dice que usualmente puede ocurrir cuando el medio de distensión se ejerza por dos formas. La intravasación, que usualmente sea porque los vasos miometriales se van a abrir, que el fluido entre directamente en la circulación sistémica, y que obviamente como la presión intrauterina es mayor que la presión arterial media, pues vaya a ejercer a circulación sistémica. O la otra forma es que hagamos una extravasación, que se puede generar cuando tengamos situaciones de sobrecarga hídrica, perforaciones uterinas, cuando tengamos presiones altas, cuando sea una cirugía prolongada o una resección profunda, probablemente tenemos mayor riesgo de hacer una extravasación del mismo líquido. Con respecto a la parte de la incidencia de la absorción excesiva, es baja hasta un 0.2%, se debe realizar un estricto balance de líquidos para tener un rango seguro tanto de presión y de flujo, y usualmente el receptor monopolar, pues usar en soluciones no electrolíticas no conductoras como la glicina o la glucosa al 5%, y los bipolares, pues en soluciones electrolíticas conductoras como la solución salina. Con respecto a la parte del riesgo de la complicación de una intoxicación acuosa, se puede ver cuando tengamos una intravasación de aproximadamente 1.5 litros de solución de irrigación. Y con respecto a la parte de la sobrecarga hídrica que vamos a ver en ese paciente de forma intraoperatoria, podemos hablar de situaciones hemodinámicas como una anemia dilucional, un edema pulmonar, una falla cardíaca,
En esta imagen podemos evidenciar que usualmente el edema pulmonar está asociado a un aumento de la presión del llenado del ventrículo izquierdo, que ese ventrículo izquierdo que se llena de forma súbita va a desplazar el líquido plasmático y usualmente ese líquido plasmático se va a ir a los capilares ejerciendo, por ejemplo, un edema pulmonar. Cuando hablamos de la parte de sobrecarga hídrica, no nos tenemos que olvidar de esta complicación que es el edema cerebral, que es causada usualmente por los mismos medios, usualmente la hiponatremia o la hiperosmolaridad. Usualmente esta está establecida por un edema cerebral, que es la complicación más grave, y tiene unos síntomas clásicos, pacientes que tengan náuseas, vómitos, cefalea. Estos tres primeros son los que usualmente van en cadena de forma inicial en los síntomas que nos hagan sospechar que el paciente tiene un edema cerebral, pero podemos encontrar otros síntomas asociados como son la agitación mental, la aprensión, la confusión, la debilidad muscular, los trastornos visuales y la ceguera. Es importante tener en cuenta que la falla del mecanismo compensatorio del agua libre lo que va a generar es una hiponatremia y una hiposmolaridad dilucional, que lo que se va a resolver o se va a traducir es un edema cerebral. Si no se trata de forma rápida, puede generar una bradicardia o una hipertensión y que probablemente también va a ser la triada de edema pulmonar, colapso cardiovascular y puede llevar a la paciente a la muerte. Con respecto a la hiponatremia dilucional, que ya habíamos dicho que ya también nos causa edema cerebral, tenemos que tener salvedad en este tipo de aseveraciones. Con mayor frecuencia ocurre con los medios no electrolíticos. Cuando nos encontramos con una hiponatremia severa, vamos a tener complicaciones que son la encefalopatía y probablemente la muerte por los mismos desenlaces que había mencionado previamente. Y la recomendación es limitar la intravasación de líquidos de distensión libre, máximo 1000 mililitros no electrolíticos y 2500 electrolíticos. Y la complicación, otra de las complicaciones importantes, nos encontramos con la embolia gaseosa. Cari, aquí, en la diapositiva anterior, aquí en cuanto a los medios de distensión es de fundamental importancia el trabajo en equipo en el quirófano, porque todo esto depende primero de alguien que esté monitoreando cuánto líquido se le ha instilado a la paciente como medio de dilución, mirar también a alguien que esté cuantificando, ya sea en un medio de succión directo o si está cayendo el líquido que sale del útero en una bolsa en el piso, también esté cuantificando cuánto es el líquido que se está recuperando para así hacer una estimación de cuánto líquido está dentro de la paciente para uno poder establecer bien en qué momento uno va a detener el procedimiento. Entonces, aquí sí es muy importante la coordinación. De hecho, se ha hablado de unas tecnologías en las cuales son como una especie de infusores automáticos, los cuales uno ajusta la presión que uno quiere intrauterino y de acuerdo a eso ellos van calculando el flujo que se necesita, van calculando cuánto es el balance de líquidos de la paciente e incluso a uno le lanzan alarmas sonoras en el momento en que uno está llegando al punto límite. Nosotros no contamos, pues donde yo trabajo no contamos con ese medio, con esa tecnología. No sé si el doctor Juan Carlos de pronto en el country, cuando yo estuve allá creo que no existía, pero no sé si de pronto cuenten con eso ahorita allá en el country. Correcto. Nosotros, Felipe, tenemos el Endomad, que es como se denomina ese aparato que permite, digamos, la presión constante del líquido y una evaluación de los líquidos que se están administrando, pero realmente es un elemento costoso, es un elemento que es más importante lo que usted ha resaltado acerca de la vigilancia estricta de cuánto líquido le hemos pasado al paciente y cuánto hemos recuperado. O sea, tiene que haber una muy buena coordinación con el equipo quirúrgico. Estoy hablando del equipo quirúrgico, fundamentalmente es con el auxiliar de la sala, porque no es ni función del anestesiólogo ni del instrumentador estar pendiente de los líquidos que están poniendo. Es responsabilidad de uno de estarle diciendo a la auxiliar, bueno, vamos a empezar con una bolsa de 1000 de solución salina. Vuelvo y les digo, lo hablamos en el seminario anterior, está uno un poco más relajado cuando es solución salina, que es glicina, pero hay que tener en cuenta que con ambas pueden llegar a haber unos riesgos. Entonces, el escenario es, ¿cuánto le hemos puesto? 2000. ¿Cuánto tenemos perdido? ¿Cuánto hay en la succión? 1800, perfecto, se han perdido 200, sigamos. ¿Cuánto hemos utilizado? 4000. ¿Cuánto hay en la succión? 3200, listo, ya se me han perdido 800. Igual en los cambios de bolsa, en la sacada del histeroscopio, en el suelo hay 200. Entonces, uno tiene que hacer un cálculo muy rápido de esto. No hay un límite, si a mí me lo preguntan, ¿cuánto es el límite de
líquido que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, en el caso de la resectoscopia bipolar de solución salina. No, es que no hay un límite, no les puedo decir 6.000, 8.000, 10.000, porque eso depende también de la patología que ustedes están haciendo. Uno no se puede gastar 10.000 quitando un pólipo endometrial, porque el problema está en el mango del histeroscopio para atrás. O sea, el problema ahí está, es de indio y no de flecha. Entonces, el punto es, ¿cuánto estoy administrando realmente? 8.000 de solución salina. Perfecto. ¿Cuánto he recuperado? 6.000. Bueno, ¿y los otros 2.000 dónde están? Esos 2.000 pues deben estar en el paciente, porque en el suelo deben haber 200, en los campos quirúrgicos otros 100, pero los 1.700 ¿dónde están? En el paciente. ¿Cuánto me dijeron que es el límite? Máximo 1.500 y ya como tope 2.000. Listo, paremos el procedimiento. Entonces, eso no va en cuántas bolsas yo le puedo poner. De pronto habrá un procedimiento, un mioma muy difícil que requiera 12.000 de líquidos, ¿de acuerdo? Pero si recuperé 11.000, pues no hay problema. Fue un procedimiento que era dispendioso, no todas las miomectomías son iguales. Listo, doctor, gracias. Entonces, ese me perdieron solamente 1.000. Entonces, pues en ese escenario, ahí es donde está el punto. Pero entonces la idea es vigilar, observar y cuántos líquidos se están administrando y cuántos líquidos están eliminando, como decía Felipe ahorita, con una muy buena coordinación con el equipo quirúrgico. Listo, doctor, muchas gracias. Otra de las complicaciones que tenemos es la embolia gaseosa. Es un riesgo, pues el riesgo del evento embólico es bajo hasta un 0.51% y de la embolia grave como tal es del 0.03%. Usualmente se puede presentar en medios líquidos o gaseosos. Usualmente los gaseosos, pues que el CO2 dentro de los gaseosos es el ideal debido a la solubilidad en sangre y la rápida disolución, pero tiene un alto riesgo de embolia por los mismos canales venosos abiertos asociados pues al endometrio vascular y que usualmente se asocia a pues, muerte cuando tenemos en instilación grandes cantidades de CO2, aproximadamente 90 mililitros minuto. Con respecto a la parte de la embolia gaseosa, podemos identificarlo y quiero como que tengamos en cuenta que muchas veces la vigilancia de los patrones hemodinámicos y el comportamiento clínico de la paciente intraoperatoria no solamente debe ser del anestesiólogo, sino también de todo el equipo como tal. Aquellos pacientes que tengamos con síntomas como la hipertensión pulmonar, la hipercapnia, la hipoxia, las arritmias, la taquipnea, la hipotensión sistémica, son síntomas clásicos y comunes de una paciente que está ante una embolia gaseosa. Los signos más comunes de colapso cardiovascular usualmente incluyen que la paciente tenga una disminución repentina del dióxido de carbono, que usualmente lo que ocurre, por ejemplo, en esta imagen es el tracto de salida cardíaco, usualmente derecho, que está obstruido por el CO2 y que conduce a un paciente, pues que al que el paciente se desature rápidamente. Y también tenga una disminución de la presión arterial abrupta. La recomendación con respecto a la parte de la embolia gaseosa es que se debe purgar todos los tubos conectados al histeroscopio con dióxido de carbono durante varios minutos antes de iniciar el procedimiento. Con respecto a la parte de la seguridad del paciente cuando tengamos riesgo de una embolia gaseosa, existe un artículo, que ese es el artículo publicado en el 2011, con respecto, en la revista de cirugía mínimamente invasiva, con respecto a cómo prevenir o cómo hacer segura la parte de las cirugías histeroscópicas. Hay unas alteraciones hemodinámicas de embolismo gaseoso durante la histeroscopia que se dividen en 3 grupos. Pacientes que tengamos sin síntomas o sin cambios fisiológicos durante la histeroscopia, pero sin embargo tenga por lo menos una difusión de CO2 al torrente venoso. Pero podemos tener pacientes que se podrán clasificar como podrían indicar que tengan formación de émbolos o como que una indicación clara. La paciente que tenga una disminución del CO2 y la saturación de oxígeno, pero que no tenga trastornos vasculares, podría indicar que tenga un émbolo, o que tenga una caída del CO2 con unos cambios en el segmento ST, usualmente la derivada 2, pero sin alteraciones cardiovasculares, o aquella paciente que se nos desatura o que tenga trastornos cardiovasculares durante y después de la cirugía. Y esos cambios fisiológicos que claramente nos indican que la paciente tenga formación de émbolos es la caída de CO2, trastornos vasculares y la caída de dióxido de carbono más disminución de la saturación, disminución de la hemoglobina y cambios en el segmento ST. En la imagen que vemos acá es el registro de una paciente que estaba sometida a una histeroscopia y este es el reporte que iba llevando el anestesiólogo durante el procedimiento y concomitantemente se vio la formación de émbolos hacia el ventrículo derecho y el colapso de este mismo. Se debe considerar esfuerzos especiales para reducir el intercambio del histeroscopio, evitar el tren del emburo empinado, purgar el tubo del histeroscopio e utilizar el insuflador del histeroscopio
con dióxido de carbono a baja presión. Estas recomendaciones nos evitan, pues, en gran mayoría que las pacientes puedan ser, pues, que nos presenten esta complicación. Dentro de las complicaciones operatorias como tal, podemos encontrar el dolor. Usualmente la vaginohisteroscopia es la técnica de elección que nos evita, pues, que la paciente presente molestias o dolor por el mismo espéculo, pero el dolor puede aparecer por una dilatación brusca, por la presión sobre el orificio cervical interno, por presiones altas del medio de distensión, y el doctor Betoki decía que la etiología principal para que esos pacientes tengan dolor es, uno, por el mismo estiramiento de las fibras musculares, dos, porque tengamos una contracción reactiva del biometrio, por la misma presión intracavitaria y por último por un aumento de la presión de la mucosa tubaria que nos va a generar el mismo dolor. Con respecto a las complicaciones infecciosas, tenemos que es una complicación rara hasta el 1.6% de los casos, usualmente más frecuente cuando las pacientes tengan enfermedad pélvica latente, una endometritis, una salpingitis. Igual ahorita vamos a hablar un poco de las contraindicaciones para que esas pacientes sean llevadas a histeroscopia si tienen antecedentes infecciosos, pero usualmente en esas pacientes que tienen una endometritis, una salpingitis, pues no se recomienda el uso de antibiótico profiláctico en consultorio. Con respecto a si vamos a utilizar profilaxis antibiótica en las pacientes que tengan un antecedente, una articulación artificial, las pacientes que tengan insuficiencia valvular mitral documentada, un antecedente, una enfermedad pélvica inflamatoria recurrente o la infección de vías urinarias recurrentes o la misma endometritis, pero no se debe llevar a cirugía los pacientes que tengan herpes activo, ni necesitan profilaxis antibiótica tampoco. Porque los pacientes que tienen herpes, tenemos que aclarar que los procedimientos histeroscópicos no se deben realizar si se sospechan, o aquellos pues, que tengan lesiones activas. Esos pacientes que, que no tienen lesiones activas y que han sido llevadas a la histeroscopia, hay que tener en cuenta como unos síntomas claves que nos hagan sospechar que esa paciente tenga una infección, no, por ejemplo, no por bacterias, sino que sea por el mismo herpes cuando la paciente presente fiebre alta, leucopenia o que tenga una función hepática anormal. Con respecto a la parte de la infección en histeroscopia de forma postquirúrgica, este es un artículo del 2002 de la revista de Esterilidad y Fertilidad, donde nos hablan que tenían un estudio prospectivo de 1.852 pacientes, donde evaluaron solamente la presentación de endometritis en histeroscopias. Usualmente se evidenció que tiene mayor riesgo infeccioso aquellas pacientes que han sido llevadas a liberación de sinequias, hasta un 3% con un RR de 1. Una de las conclusiones es que el riesgo infeccioso después de la histeroscopia quirúrgica es bajo, es del 1.42%, pero que el riesgo de endometritis de inicio temprano fue mayor después de haber llevado a los pacientes a liberación de sinequias versus otros procedimientos quirúrgicos. Con respecto a la parte de la complicación de las sinequias, pues usualmente se dice que se generan por el contacto de áreas cruentes postquirúrgicas, generalmente son laxas y no de difícil remoción. Esto pues, varía mucho de pacientes, pero usualmente es de no difícil remoción, y se debe realizar en estos pacientes con sinequias control en 3 meses, y si se presentan síntomas, evaluar nuevamente a la paciente para definir el manejo y el abordaje. Con respecto a la parte del hematometra, se puede presentar del 1.2% de las pacientes que han sido llevadas a ablación endometrial, pues usualmente puede tener persistencia de sectores no removidos del endometrio, o sea que va a acumular sangre dentro de la cavidad y va a generar pues, la parte del hematometra. El abordaje de estos pacientes usualmente es la dilatación cervical y la evacuación del mismo contenido de sangre dentro de la cavidad. Otra de las complicaciones que hay veces son muy obvias. Correcto, escúchame un segundo. Claro que sí. Escúchame un segundo, el hematometra sí que es una complicación harta, es una complicación que nosotros veíamos más cuando se hacían las ablaciones endometriales, las endometrectomías, que ustedes saben que hoy ya es muy raro que se haga, porque, pues bueno, los endoceptivos intrauterinos son los que han cambiado el panorama, y ya es muy raro que nosotros hagamos la ablación endometrial. De hecho, hace un tiempo nosotros dejamos de usar el balón térmico que teníamos, la casa comercial en Colombia que lo vendía, lo recogió. No tenemos otro balón de ablación térmica en nuestro medio. Y nos vuelve otra vez a recurrir a la resectoscopia. Pero ese hematometra sí que era aburridor. Las pacientes consultaban por dolor pélvico, terminaba uno haciendo otra histeroscopia, drenaba ese contenido. Entonces, es una complicación ya muy rara porque es raro que se haga una ablación endometrial, por ende, pues es raro también que se haga que se presente esa complicación. Pero sí que era aburridor eso. Ojo sobre todo con estos hematometras, valga la aclaración, no por secundarios a histeroscopia,
sino siempre échenle ojo a estos pacientes, sobre todo las pacientes posmenopáusicas, que ustedes encuentran hematometras, no son hematometras en muchas ocasiones, son piometras que se ven como hematometras a veces en ecografía y son carcinomas de endometrio que se sobreinfectan y como tienen el cuello tan estenótico se empieza a acumular ahí. Yo a eso le tengo mucho respeto a las pacientes que como un hallazgo incidental o de pronto una posmenopáusica empieza a decir que tiene un flujito ahí como de mal olor y uno dice, no, yo el examen ginecológico no le encuentro nada, de pronto el útero un poquito bombado y cuando lo encuentra uno un hematometra en la ecografía, ojo, esa paciente, drénenle ese hematometra, hagan una muy buena histeroscopia después del drenaje, tomen unas biopsias endometriales, pero búsquenle que esa paciente puede tener un adenocarcinoma de endometrio subyacente, generalmente que se sobreinfectó o sangró, pero no drenó por vía vaginal, porque la paciente tenía el cuello muy cerrado. Sigue. Listo, doctor, gracias. Otro de los síntomas que pasan inadvertidos y que se dejan libres, pero también son complicaciones dentro del procedimiento, son la presencia de mareos, náuseas, vómito. Usualmente con mayor frecuencia se pueden presentar cuando las pacientes tengan orificios cervicales internos muy pequeños, la misma liberación de las sinequias, o que las pacientes tengan fibrosis por ser posmenopáusicas o que hayan tenido instrumentación previa como una conización. Otra de las complicaciones es la síndrome de esterilización postovárico, es una complicación tardía de la histeroscopia. Usualmente se debe considerar en esas pacientes que han sido llevadas a posablación endometrial y que se caracteriza inicialmente porque las pacientes tienen dolor pélvico, usualmente el dolor puede ser unilateral o bilateral y presentan sangrado vaginal. El abordaje de estos síntomas usualmente se puede hacer por ultrasonido donde se vea líquido cerca de la región cornual. Se puede evidenciar por la laparoscopia que confirme el diagnóstico donde se vea la trompa de falopio que esté edematosa, que esté inflamada. Y otro aspecto es también evidenciar esas pacientes que pueden ser llevadas a salpingectomía, donde pueden confirmar que tenga pues un hematosalpis, una inflamación crónica, aguda o depósitos de hemosiderina. Y el abordaje como tal sería usualmente en 3 fases. Resección cornual bilateral, pues sí, obviamente ya no hemos cumplido como con los criterios anteriores, reablación del endometrio proximal y también la parte ya de finalización con histerectomía. Dentro de las complicaciones anestésicas simplemente se quiere decir que es unos riesgos bajos, pero simplemente se pueden presentar bajo anestesia regional complicaciones del sistema nervioso central como la aprensión, los trastornos visuales y la agitación. El riesgo quirúrgico y anestésico de las histeroscopias depende, como cualquier complicación anestésica, de las comorbilidades del paciente. Y con respecto a la paciente ginecológica que se va a llevar a histeroscopia, el mayor riesgo que podríamos presentar dentro de la histeroscopia son esas pacientes que tengan una hiperplasia endometrial y que tengan cáncer endometrial, que eso es un tema ya amplio y complejo que se debería tratar como en otra charla. Bueno, este es un estudio que nos habla acerca, es un multicéntrico con 21.676 pacientes del 2002, donde habla sobre las complicaciones de los pacientes sometidos a histeroscopia. Usualmente estas complicaciones fueron evidenciadas en Alemania y hablan también del abordaje anestesiológico que tuvieron esas pacientes. Usualmente hablaron de que según el tipo de intervención y el número de porcentaje de pacientes que fueron llevadas a estos procedimientos, usualmente fueron llevadas a resección de pólipos, casi en un 49%, y también evidenciaron que, de acuerdo a la incidencia de las complicaciones y el abordaje que hicieron de esos pacientes, se pudieron evidenciar que las complicaciones de fluidos fueron bajas del 0.06% para 13 pacientes. Lo que hicieron usualmente con el manejo de estos pacientes fue llevarlas a manejo diurético, y ya si estaban muy graves, pues las llevaron a ventilación mecánica, manejo con presión positiva, diuréticos. Luego la otra complicación que tuvieron en un 0.12% fue la perforación uterina, donde fueron llevadas esas 25 pacientes a histerectomía, laparotomía, de acuerdo a los síntomas que tuvieran y el área donde fue ejercida la perforación. La otra complicación que tuvieron en el 0.02% fue la misma lesión de vejiga o intestino, que fueron 5 pacientes y esas simplemente fueron llevadas nuevamente a reintervención para manejo de la complicación. Y el riesgo de endometritis es muy bajo, del 0.01% con 3 pacientes, y simplemente determinaron que el manejo era antibiótico. Con respecto a la conclusión de las complicaciones con este grupo multicéntrico con un amplio número de pacientes, fue que la tasa de complicación como la perforación del útero, el síndrome de sobrecarga de líquidos, la infección y el sangrado perioperatorio es pequeña, pero que son las complicaciones mucho más frecuentes que se pueden presentar dentro de las histeroscopias.
Como un mensaje para concluir la charla del día de hoy, el cirujano se debe preguntar cuándo se necesita una consulta intraoperatoria, cuándo debe abandonarse y reprogramar el procedimiento, cuándo debe obtenerse pruebas de laboratorio intraoperatorias ante las complicaciones que se presenten, cuándo se debe derivar al paciente a otra persona, a otro cirujano, para que continúe o haga posteriormente el procedimiento. Como conclusión, la histeroscopia es un medio excelente para diagnosticar y corregir patologías intracavitarias. Es una técnica que con la forma correcta para realizarla evitará la mayor parte de las complicaciones que se pueden evitar si yo conozco bien la anatomía del paciente, si yo tengo una adecuada curva de aprendizaje teórico y entrenamiento de todas las técnicas en histeroscopia, si yo conozco el instrumental, si se conoce el lavado y esterilización adecuado del material y un adecuado uso de las bombas de infusión, pues con tener en cuenta todas estas cosas, pues nos van a evitar todas las complicaciones de los pacientes. Muchas gracias. Correcto. Hay una situación importante, sobre todo en ese último artículo que lo presentaste, porque es que es literatura muy antigua. Es que fíjate que son artículos que tienen más de 18 años, son artículos del 2002, y obviamente, claro, como todo ha cambiado de manera significativa, y nosotros por fortuna contamos con los histeroscopios de bipolar desde hace ya casi 10 años, y ya en nuestro medio probablemente de 5 años para acá. El primero que apareció era el de una marca comercial que se conocía como VersaPoint, que fue el primer histeroscopio bipolar que existía, y posteriormente entonces ya empezaron a aparecer otras casas comerciales que también hacían otras marcas de histeroscopia. Sin embargo, pues la idea es que si uno lo mira, los artículos del 2015 para acá, de 5 años para acá, han cambiado mucho en cuanto a las complicaciones, porque ya esta complicación de sobrecarga de líquidos, primero, la gente está mucho más consciente de esto. La histeroscopia, acuérdense que ya la parte oficinal también lleva muchos años, la parte de histeroscopia quirúrgica también lleva un tiempo largo. Entonces sí ha cambiado las tablas de complicaciones, y nosotros no nos podemos basar ahorita en que la principal complicación era que la sobrecarga de líquido, la sobrecarga de líquidos, porque esa ya por fortuna no se da. Entonces ya los artículos recientes de histeroscopia no muestran sobrecargas de líquido como una de las complicaciones importantes, sino realmente son otras, la falsa ruta que sigue existiendo, las complicaciones asociadas, sobre todo algo que hay que tener en cuenta, que no es exactamente una complicación, pero sí es una situación que se presenta. Vuelvo y les aclaro, yo no lo llamaría como una complicación, sino algo que es muy inherente a la técnica quirúrgica, y lo haremos en el tema de miomectomía por histeroscopia, es el hecho de hacer resecciones parciales de las patologías intrauterinas. En muchas ocasiones, por falta de técnica, por falta de entrenamiento, se entra a la histeroscopia, se quita un fragmento del pólipo, no se reseca completamente el pólipo. En los miomas sí que se ve esto frecuente, que se pasa 2, 3 veces el resectoscopio y se quita gran parte del mioma, pero uno sabe que le quedó otra parte de componente intramural, sobre todo en estos miomas tipo 1. Entonces, a mí me parece que parte como de una complicación es hacer el procedimiento incompleto, es hacer el procedimiento parcial, digamos. Entonces, no es exactamente algo que sea como un evento adverso, pero sí es una situación que se da, que se hacen los procedimientos de manera parcial. El otro punto importante, que tú lo citaste en algún momento, también es la recomendación que eh, no debemos hacer nunca histeroscopia primero en una paciente con retraso menstrual. Lo insistimos por una opinión de algunos de los que están conectados acá, tener en cuenta e insistir que la histeroscopia se debe hacer en la primera fase del ciclo para evitar tener que hacer una histeroscopia en una paciente que potencialmente está embarazada. El otro punto es siempre tener en cuenta que así la paciente, digamos, ya está en el quirófano, si tiene una infección vaginal activa, no se debe realizar una histeroscopia, porque esto es casi asegurar que de una cervicovaginitis va a terminar haciendo el paciente una enfermedad pélvica inflamatoria. Y el otro punto que vamos a empezar a observarlo, y es una en parte consejería, sobre todo por los siguientes meses que nos vienen, es que la mayoría de las histeroscopias las vamos a hacer con anestesia regional. Entonces, vamos a hacerla con anestesia regional, la que se requiere en quirófano, porque para evitar una intubada más, sobre todo para el riesgo de los anestesiólogos. Entonces, vamos a volver otra vez a las histeroscopias con anestesia regional,
y que tienen, lógicamente, mucho menos riesgo en esta época por la aerosolización, y se va a hacer entonces mucha histeroscopia con anestesia raquídea, que también nos permite el manejo ambulatorio, lógicamente la recuperación del paciente no tan rápida como quisiéramos con las sedaciones o con una anestesia general, que el paciente ya a la hora y media se está yendo para su casa, con anestesia raquídea se nos tarda un poco más de recuperación, pero tiene la ventaja que no aerosoliza la sala, menos riesgo para nosotros, menos riesgo para el anestesiólogo. Entonces, en ese escenario, yo creo que, digamos, tenemos que tener en cuenta que como cualquier complicación es una situación aburridora, es una situación harta. Las complicaciones, todas las que se presenten, ustedes lo saben, ya desvirtúa un poco el procedimiento. Si alguien está teniendo varias falsas rutas, está teniendo no accesos a través del cuello, ahí tiene que revisar su técnica. Y tienen que mirar, no son tan fáciles los cursos de entrenamiento en histeroscopia como si los hay en laparoscopia. Los modelos que se han simulado, pues no es tan sencillo. Usted puede hacer cirugía en animales en laparoscopia, pero no en histeroscopia. Toca es hacerla y empiecen los que van a comenzar con mucha histeroscopia diagnóstica, mucha paciente en estudio de hemorragia normal, mucho estudio de fertilidad. Y lo otro, que es un consejo que yo siempre les doy en todas las charlas de histeroscopia, y creo que Felipe va a compartir lo que le estoy diciendo, es que tratemos de quitarnos la idea de seguir haciendo legrados ginecológicos. Mientras nosotros seguimos haciendo legrados ginecológicos diagnósticos, no vamos a aprender nunca histeroscopia y las instituciones no nos van a comprar los histeroscopios. Entonces, tratemos de quitarnos ese concepto del legrado ginecológico, tratemos de hacer biopsias endometriales dirigidas por histeroscopia, menos procedimientos a ciegas, más procedimientos dirigidos, y ténganlo por seguro que vamos a diagnosticar mucho mejor las patologías, con menos riesgo también para los pacientes y con unas precisiones diagnósticas mucho mayores. No sé si Felipe quiera cerrar con algún otro comentario. Edmundo, Sí, y si le abrimos, escúchame Felipe, y si le abrimos, sí. Karencita, a Edmundo, Sí, que está doctor, yo levantando la mano. Entonces, primero Felipe y después Edmundo. Dale. Listo, no, Cari, muy buena charla, gracias por dejarnos los conceptos ahí claros a los que de pronto no los teníamos bien y pues muy buen manejo de las complicaciones y de los conceptos. Sí, como básicamente es como recalcar lo que había dicho al principio, esto nos puede pasar a todos, es cuestión, primero lo principal es saber a qué paciente vamos a realizar un procedimiento de estos que tenga una indicación adecuada, un buen examen físico para tratar de prever las posibles complicaciones o problemas que vayamos a tener en esa paciente. Y lo otro es siempre la identificación temprana, lo más pronto posible para uno, de ahí ya uno gana bastante porque evita complicaciones posteriores. Tener en cuenta también lo que habíamos hablado del trabajo en equipo con el auxiliar, con el instrumentador y con todos el equipo en la sala para detectar ya sea una embolia gaseosa o alguna alteración del medio. Y siempre tener en cuenta el momento, si por ejemplo es una perforación, tener en qué momento ocurrió para saber cuál va a ser la directriz de ahí en adelante. Y como ha dicho el doctor Juan Carlos, siempre muy importante el consentimiento informado, dejar bien claro cuáles son las complicaciones que puede tener esta paciente, explicárselos, que los pacientes y los familiares lo entiendan bien. Y me parece muy buena digamos que es algo que uno de pronto no tiene en cuenta, pero sí la cuestión de los términos en cuanto a perforación o falsa ruta, porque los pacientes obviamente no van a tomar las cosas de la misma manera en las que uno las maneja. Y ya, creo que sí, estoy de acuerdo que el legrado, un procedimiento a ciegas, es un procedimiento del siglo pasado. Pienso que es un procedimiento que ya tiene que estar quedando para ciertas situaciones muy de pronto de urgencia y ya empezar con el advenimiento de esta técnica para poder diagnosticar no solamente mediante biopsia, sino por visión directa y poder tomar las biopsias dirigidas o hacer el manejo de las patologías que uno encuentre de pronto de forma incidental en la histeroscopia. Muchas gracias. Adelante, doctor Edmundo, ya puede hablar. Gracias, buenos días. Felicitaciones por la charla. Varias cositas que quiero recalcar. Una de las cosas que uno ve que disminuye mucho la incidencia de las complicaciones en la histeroscopia es tener claro qué puedo hacer en una histeroscopia oficinal y qué puedo hacer en una histeroscopia quirúrgica. A veces uno con el deseo de querer hacer todo en el consultorio, algo que tenía una indicación de hacerlo en quirófano, lo programo en el consultorio y es cuando empiezan, ¿y ahora cómo hago? Me toca dilatarlo, ¿cómo saco la muestra? Entonces, tener siempre claro que hay procedimientos que la indicación es hacerla en ámbito oficinal, pero hay otras que indiscutiblemente toca hacerla en ámbito
quirúrgico. Lo otro que es un tip, porque generalmente después de que hacemos un procedimiento quirúrgico, nos llaman de recuperación y nos dicen, doctor, la paciente está sangrando. Entonces traiga un espéculo, ponga un espéculo, revise a la paciente y por lo general el sangrado es exactamente del sitio donde teníamos pinzado el cuello con el tenáculo. ¿A qué voy? Siempre que terminamos el procedimiento y retiramos el tenáculo, revisemos ese sitio de pinzamiento. Que muchas veces ese sangrado posoperatorio en recuperación, es incómodo revisar a la paciente ahí, es simplemente del cuello y eso lo podemos solucionar en el momento de que estamos terminando el procedimiento y la paciente está con anestesia. Básicamente lo que yo hago ahí es que le coloco una pinza de Foster pinzando el lugar donde estaba colocado el tenáculo, se lo dejo 30 segundos y con eso es más que suficiente para que haya hemostasia y pare el sangrado. Lo otro es, yo utilizo un término cuando tengo perforaciones uterinas o incluso lesiones vesicales, y es el término de pérdida de la continuidad del músculo del útero, de la serosa del endometrio. Y es un término que, pues, lo que he consultado con abogados, es un término que ante un juez utilizar la descripción de perforación es casi que me estoy sentenciando a que yo hice un daño a la paciente. Y pues también el de falsa ruta también lo utilizo, pero que generalmente utilizo es pérdida de la continuidad del tejido. Y lo otro es una pregunta, es ¿hasta qué edad están haciendo las histeroscopias oficinales? No te entendí, Edmundo. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad estamos haciendo oficinal? ¿Hasta qué edad están Aló. realizando las histeroscopias oficinales? Bueno, digamos Aló, ahí, ¿hasta qué yo edad creo que están uno, realizando las aló, histeroscopias? correcto, yo creo que uno tiene que tener varios factores en cuenta, porque acordémonos que de todos modos, una de las situaciones importantes en histeroscopia oficinal es que el paciente lo tolere. O sea, yo siempre lo refiero, por ejemplo, como nos pasa con la inserción de un Mirena. Todos hemos tenido pacientes que usted le puede hacer un Mirena y el paciente es como usted le estuviera tomando una citología cérvico-vaginal. Otros pacientes en los cuales usted no hay, y todos hemos puesto mirenas, esto es un evento de cerrado de nosotros de ginecólogos, pero yo creo que no hay peor experiencia que la paciente, que usted tiene dificultades para poner un Mirena, un Yaides, y el paciente empieza, no, doctor, si esto me hubieran dicho que esto me iba a doler tanto, yo no me hubiera puesto nada, esto mejor me hubieran puesto con anestesia, estoy sufriendo ya con el Mirena destapado, y el paciente después con un cólico, hace un tiempo puse una paciente que tenía antecedente un dolor pélvico crónico, una endometriosis, y la paciente me dice, doctor, no habría tenido nunca un dolor como el que tuve hoy con este Mirena que me pusieron. O sea, esto ha sido el peor dolor que he tenido, ni en mis peores cólicos menstruales he tenido ese dolor. Pues claro, empieza uno a pensar que uno con la inserción del Mirena tuvo una falsa ruta, quién sabe qué hizo, dónde está ese Mirena. Hicimos una ecografía y estaba perfecto. Pacientes con umbral para el dolor bien importante. Entonces, digamos, Edmundo, a mí las pacientes posmenopáusicas para histeroscopio oficinal no me cuadran mucho. Vuelvo y le digo, son una alternativa, están descritos, pero a mí no me cuadran, porque de todos modos, son pacientes de todos modos ya tienen cierta atrofia vaginal, por más de estrógenos que usted ha utilizado en los días previos, de todos modos el paciente le incomoda y una reacción vagal la sufre uno y esto de verdad, lo desgasta en ese momento de manera importante, porque es una sensación que el paciente dice, no, estoy viendo todo negro y estoy mareada y tengo mucho cólico, y usted empieza, venga, le subo las piernas, no, esto es un show como tal, imagínese usted haciendo una histeroscopia oficinal y estoy con las piernas subidas del paciente, subiéndole la tensión, es incómodo, es una sensación harta. Entonces, digamos, yo creo que uno tiene que seleccionar muy bien el paciente, independiente de la edad, digamos, una mujer joven, de una mujer, digamos, perimenopáusica, pero a mí en la Doctor, por esta situación. No me gusta por esta situación de que el paciente pueda hacer un reflejo vagal. gracias, doctor. ¿Algo Correcto. en el auditorio tiene alguna otra pregunta? Bueno, pues, ¿qué dices?
No, que pensé que en el auditorio había otra pregunta, pero no, doctor. Sí, hay una. ¿Ahí me estás oyendo? ¿Oyendo? Sí, doctor, se le Ahí. escucha Bueno, entrecortado. Ahí. pero ahí me oyen mejor. Sí, Sí, doctor. sí, se escucha mejor ya. Exacto, me están haciendo una pregunta aquí por el chat de la aplicación. Doctor, active su micrófono, es que se le está ¿Ahí, entrecortando. ahí me oyen? ¿Ahí me oyen? Sí. Señor. Sí, ahí sí. Bueno, me están haciendo la pregunta del uso de vasopresina intracervical para disminución del sangrado. Bastante buena esa técnica, bastante buena, descrita. Yo personalmente no la utilizo mucho. Vuelvo y les aclaro, yo utilizo, así como en algún momento lo hablamos en el seminario de miomectomía por laparoscopia, yo uso el Tranexam y ahora lo estoy utilizando cada vez más, el Tranexam endovenoso para contención de sangrado en el transoperatorio de miomectomía. Me gusta poner Tranexam, por ejemplo, en las miomectomías histeroscópicas que me están sangrando un poco más. Pero esta alternativa bastante buena, descrita en los sitios donde hay vasopresina, acordemos que el otro día dijimos que vasopresina en algunos países está restringida, pero sí se utiliza vasopresina como la que se utilizaría en los bloqueos, la que se utilizaría en los bloqueos para un procedimiento cervical, lo mismo en la misma ubicación, 3, 6, 9 y 12, vasopresina diluida a lo mismo que se diluye para miomectomía laparoscópica, 20 unidades en 100 cc de solución salina y se aplican 20, 30 centímetros ahí intracervicales y están descritos como una de las estrategias para disminución de sangrado en la miomectomía histeroscópica. Tenemos un seminario de miomectomía por histeroscopia, entonces muy seguramente también ahí lo citaremos, lo hablaremos, alguien lo revisará con el artículo correspondiente, quien le toque ese tema, pero sí, es una alternativa buena, útil. Yo no la utilizo de manera rutinaria, pero en la literatura está perfectamente documentada. De hecho, otro de los usos de la vasopresina que se ha descrito en histeroscopia es también para disminuir o evitar el riesgo de hiponatremia en pacientes que se utilizan en medios no electrolíticos. Y es mediante, digamos, o sea, la fisiología sería básicamente por la contracción que produce la vasopresina en los vasos. Cuando uno hace una miomectomía, uno sabe que hay una intravasación del medio y que se va directamente a los vasos, a las venas. Entonces se dice que por la contracción que produce la vasopresina se disminuye también el riesgo de hiponatremia dilucional. Sin embargo, es como, por decirlo así, como un arma de doble filo, porque hay que recordar que también la vasopresina a nivel de los riñones produce una disminución de la eliminación de líquidos. Entonces, sí te evita el riesgo de que de pronto el que se absorba mucho líquido para llevar una hiponatremia, pero también hace que los riñones no tengan ese mecanismo compensatorio para combatir esa hiponatremia. Perfecto, completamente de acuerdo con esto. Bueno, pues muchísimas gracias. En aras del tiempo ya 11:30, llevamos ya como hora y 20, una muy buena revisión de tema. Muchísimas gracias, Felipe, por tu moderación. Estuvo perfecto también esa participación. Y bueno, que acaben de tener un feliz jueves. Dios mediante, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana en nuestra cita de siempre. Que tengan buen día. Bueno, profe, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Gracias, doctora Ardila, y gracias, doctor Borda, por participar. Recordamos el día sábado 9 de mayo, pólipo endometrial, hiperplasia endometrial, al cargo de la doctora María Fernanda Toro de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Aló? 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 Señor, ¿Aló? ¿Con quién hablo? con Karen, doctor. Ah, no. Estamos en la charla.